Hola, hoy vamos a hablar sobre algo que es fundamental para entender cómo funciona la ciencia, que son los modelos de explicación científica. Aunque parece algo complicado, vamos a hacerlo sencillo. Así que empecemos con ello. El primero de estos modelos es el modelo deductivo nomológico, o simplemente modelo DN. Fue propuesto por el filósofo Carl Hempel y básicamente dice que explicar un fenómeno científico, es demostrar que era predecible. ¿Cómo lo hace? A través de un argumento deductivo. Esto significa que si conoces las leyes de la naturaleza, sea lo que sea eso, y las condiciones iniciales, puedes deducir el fenómeno que estás tratando de explicar. A este fenómeno lo llamamos explanandum, y las leyes y condiciones que usamos para deducirlo son el explanans. Por ejemplo, si conoces las leyes de la física pertinentes y el ángulo del Sol, puedes deducir la longitud de la sombra de una asta bandera. Así de lógico. El modelo de N tiene varias fortalezas. Una podría ser el rigor formal, que era algo que le importaba mucho a los positivistas lógicos, porque nos da una estructura clara y lógica para hacer deducciones científicas. Y podríamos también establecer una aplicabilidad general. Funciona bien en ciencias como la física, donde aparentemente podríamos decir que las leyes son universales y en algunas ocasiones deterministas, ¿de acuerdo? Pero también vamos a tener limitaciones. ¿De acuerdo? No todo es perfecto. El modelo DN tiene algunas limitaciones. Una de las más importantes es lo que llamamos asimetría causal. Imagina que queremos deducir la altura de un asta bandera a partir de la longitud de la sombra. ¿Podemos hacerlo? Sí. Pero aquí está el problema. La sombra no causa la altura del asta bandera, es al revés. La altura del asta y el ángulo del Sol son los que causan la longitud de la sombra. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo no diferencia entre una deducción lógica y relación causal, lo cual es un gran inconveniente en nuestras explicaciones científicas. ¿De acuerdo? Otra limitación importante es la irrelevancia. El modelo de N puede incluir premisas irrelevantes que, aunque lógicamente válidas, no explican realmente el fenómeno. Por ejemplo, si dices que la sal se disuelve en agua porque está hechizada, es una deducción válida dentro de este modelo. Pero claramente el hecho de que esté hechizada no explica por qué se disuelve. El problema es que el modelo no distingue si la información es relevante o no. Para superar estos problemas tenemos el modelo mecánico causal, o modelo CM. Este modelo se basa en la idea de que una buena explicación científica tiene que mostrar los procesos causales que generan el fenómeno, es decir, rastrear qué causa qué. Este modelo es especialmente útil en ciencias como la biología, las ciencias sociales, donde los fenómenos no siempre siguen leyes universales, sino procesos complejos que interactúan entre sí. Pero también va a tener sus fortalezas, es decir, que la causalidad es el fundamento de la explicación científica. Las explicaciones se deben centrar en qué causa qué, lo que es más intuitivo para nosotros. Pero también va a tener utilidad en ciencias biológicas y sociales, donde al final de cuentas la comprensión de los procesos y mecanismos es crucial, más que considerar leyes de la naturaleza. Sin embargo, el modelo mecánico causal tampoco es perfecto. A veces tiene problemas para distinguir los procesos relevantes de los irrelevantes. Por ejemplo, en un proceso causal puedes decir que hechizar la sal es parte del proceso de su disolución, pero claramente eso no es lo importante. El hechizo no es relevante, y aquí es donde el modelo necesita criterios adicionales para separar lo útil de lo inútil. Además, el modelo mecánico causal puede tener dificultades para generalizar fenómenos muy abstractos que no se reducen fácilmente a mecanismos causales específicos. Finalmente, tenemos otra alternativa para ver qué puede ser una explicación científica, que son los modelos unificacionistas. Estos modelos se basan en la idea de que una buena explicación científica es aquella que unifica muchos fenómenos diferentes bajo un conjunto de principios simples y generales. Podríamos considerar la idea prototípica de que, por ejemplo, fenómenos diversos y complejos, como por ejemplo fenómenos mentales, pueden ser explicados bajo diferentes niveles de organización, es decir, a través de conexiones neuronales, y que luego estas conexiones neuronales las podemos explicar en términos de moléculas, y que las moléculas las podemos explicar en términos de
enlaces químicos y los enlaces químicos a partir de lo que nos postula la física cuántica, ¿no? Esta es una idea bastante simplista, bastante caricaturesca, pero es como los filósofos han tratado de explicar este asunto, ¿no? Entonces podremos considerar que estos modelos son valiosos porque nos ayudan a ver la conexión entre diversos fenómenos y a buscar principios fundamentales que expliquen mucho con poco. Sus fortalezas igualmente van a incluir la generalidad, algo que tenía el modelo nomológico deductivo, es decir, va a permitir que teorías científicas sean amplias y conecten fenómenos muy distintos. También podríamos considerar la simplicidad y elegancia, pues a menudo las teorías unificadoras son más simples y eficientes. ¿De acuerdo? Sin embargo, no toda unificación es explicativa. Algunas teorías pueden conectar fenómenos sin darnos una verdadera comprensión de cómo o por qué ocurren. A veces es muy difícil ver cómo la unificación realmente contribuye a nuestra comprensión profunda del fenómeno. Muchas veces fenómenos simples y unificadores no dan una idea clara de cómo ciertos fenómenos se están explicando. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto es que cada uno de estos modelos tiene algo valioso que ofrecer. El modelo de N nos da rigor lógico, el modelo mecánico causal nos ayuda a entender las causas y los modelos unificacionistas nos permiten ver la conexión entre fenómenos. Pero hemos visto que ninguno es perfecto y quizás la clave para una buena explicación científica sea combinar los mejores elementos de cada uno. Al final, la ciencia no tiene una sola forma de explicar las cosas, sino muchas maneras de entender el mundo. Y eso es lo que la hace tan fascinante, ¿no?